Y ahora vamos a pasar con Jorge Camacho, quien es director de estrategia de Uncommon y nos va a platicar más sobre cómo ayudamos a las organizaciones a ser foresightful. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Se ve mi pantalla? Bien. Bueno, pues gracias Gaby, gracias Alberto. Vamos a pasar ahora a hablar de esta como segunda pata, por así decirlo, sobre la cual hemos estado trabajando en los últimos meses. Venga, perdón. Bueno, ahora sí, les decía hace un momento que les voy a contar un poco acerca del trabajo que hemos estado haciendo en los últimos meses en una segunda línea de acción con nuestros clientes, y es lo que llamamos Foresightful. Antes que otra cosa, les comparto también mi Twitter, donde pueden, bueno, además de seguirme y enterarse de lo que hacemos en Uncommon, pues también mandar algunas preguntas. Después de esta presentación vamos a tener, igual que con Alberto, un tiempo de preguntas y respuestas, así que si quieren ir pensando en algunas durante la presentación, sería súper interesante. Bueno, seguramente se han topado últimamente con alguno de estos términos, ¿no? De repente empezamos a escuchar en el ámbito de la gestión de empresas muchas referencias a este término VUCA, que es un término interesante porque se ha importado desde el contexto de la estrategia militar para referirse a esos contextos en los cuales solían actuar las organizaciones militares y que cada vez más se vuelve útil para entender el contexto en el cual operan las organizaciones. Las siglas en inglés significan volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es decir, que los ejecutivos de las empresas han volteado a ver lenguaje y estrategia que viene del ámbito militar para tratar de entender su contexto. También escuchamos cada vez más hablar acerca de una nueva normalidad, de cómo las organizaciones y en general los individuos nos situamos de repente en un entorno cada vez más extraño que sabemos que no va a regresar a ser lo que era antes, sino que se está convirtiendo en este nuevo contexto en el que eventualmente consideraremos normal. O el que más me gusta a mí, que es este término de post-normal, y que habla acerca de más bien de esta transición. Estamos en un contexto de transición en donde la antigua normalidad ya no se sostiene, ya no es lo que antes solía ser, y en cambio, todavía no ha llegado esa nueva normalidad, todavía no sabemos cómo va a ser el mundo en los próximos años, entonces estamos en una situación de incertidumbre radical. Por poner un ejemplo, en el 2001 no existía todavía ni YouTube, ni Uber, ni Airbnb, ni Facebook. Todas esas son cosas que, si ustedes se fijan, son parte cotidiana, digamos, de nuestra vida, son plataformas con las que interactuamos todo el tiempo y que hace apenas unos años no existían todavía. Incluso, desde el 2014, que fue cuando se fundó Uncommon, el mundo ha cambiado radicalmente. Incluso a nivel geopolítico, de repente todas las certidumbres que antes existían ya no existen y estamos en este proceso de transición que es difícil de entender. Y lo que es interesante es que entonces en este contexto, y por eso hemos desarrollado esta segunda dirección de nuestra práctica de diseño estratégico, y es porque creemos que cada vez más el ser insightful, por más de que es necesario, ya no es suficiente. Cada vez más las empresas deben de tener la capacidad de anticipar los cambios y poder, digamos, como que adelantarse un poco a este ritmo de cambio acelerado que hay en el contexto. Por eso nos gusta mucho esta frase de Paul Graham. Paul Graham es el fundador de una de las incubadoras más importantes de startups en Silicon Valley. Y hace algunos años escribió un artículo porque recibía constantemente la pregunta de los emprendedores que decían, yo quiero ser emprendedor, pero no sé qué emprender, no sé cómo tener una idea que sirva para lanzar mi startup. Y después de construir un argumento muy interesante a través de varios autores, Paul Graham llega a esta respuesta. Les dice a los emprendedores, vivan en el futuro y una vez ahí, construyan lo que hace falta. Suena súper fácil, ¿no? Pero ¿cómo podemos realmente vivir en el futuro?
Y aquí es donde empezamos a conectar lo que estamos haciendo en torno a pensar el futuro en Uncommon. Primero que nada, partimos de esta frase, de esta creencia de Jim Dator, que es uno de los padres fundadores de la práctica de la perspectiva estratégica, y que dice algo muy obvio, pero que a veces se nos escapa, y es que el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe. Es decir, entonces esta idea de pensar el futuro o de vivir en el futuro no se trata de tratar de predecir el futuro. ¿De qué se trata entonces? Bueno, la perspectiva estratégica, o como se le conoce en inglés, Strategic Foresight, y que es esta segunda pierna de nuestra práctica cada vez más, es un proceso estructurado para imaginar, primero que nada, una multiplicidad de futuro, que cuando pensamos así, es como si pensamos que ya está de alguna manera como preexistente, sino que es realmente pensar la multiplicidad de futuros que pueden llegar a suceder. Algunos de ellos simplemente posibles, es decir, las cosas un poco más locas, algunos de ellos más probables, es decir, las cosas que podemos entender a partir de, o podemos imaginar a partir de lo que ya conocemos hoy en día. Y finalmente, lo que es más importante, es esos futuros preferibles, es decir, esos a los cuales queremos llegar como individuos, como organizaciones o como sociedad. Y logramos eso a través de una investigación enfocada en detectar básicamente tres cosas. Tendencias, es decir, cambios que llevan sucediendo desde hace tiempo y que podemos de alguna manera sencilla extrapolar hacia el futuro. Cuestiones emergentes, que son estas cosas nuevas que salen a todo momento, que son importantes en el momento en que las detectamos, pero que no estamos seguros si van a sostenerse hacia el futuro y por lo tanto continuar siendo importantes. Y finalmente, estas incertidumbres críticas. Cuando estamos viendo los cambios, y ahora más adelante les vamos a contar algunos ejemplos, cuando estamos viendo lo que está cambiando, cosas pueden irse hacia un lado o hacia el otro. Y en la perspectiva estratégica, en lugar de decidir si deberíamos irnos a un lado o al otro, o considerar solamente uno de esos lados, en realidad mantenemos esa incertidumbre, la hacemos productiva a través de pensar múltiples escenarios, múltiples futuros. Esta prácticamente en Uncommon, a través de una imagen que es muy famosa en el ámbito de los futuros, que se llama el cono de futuros de Joseph Poros, y que nosotros la usamos como para mapear nuestro proceso de diseño de futuros. El proceso empieza con entender qué está sucediendo en el presente, tratar de encontrar esas señales de cambio y esas cuestiones emergentes. Después, mapear cuáles son las tendencias, hacia dónde van, ese es el número 2, estas flechas que se enfocan hacia el futuro y que van ampliando el cono porque las cosas pueden ir en distintos ámbitos. El número 3, que es como hacer una rebanada de un futuro que puede ser en 10 años, 20 años o incluso más. Y esos circulitos que vemos ahí son distintos escenarios, es decir, distintas formas que podría tomar el mundo si las cosas nos condujeran en un sentido o en otro. Y finalmente, como somos diseñadores, lo que nos interesa es comunicar esos futuros de una manera que sea atractiva, afectiva y efectiva para la gente. Por eso echamos mano de prototipos, de la misma manera que en cualquier ámbito del diseño. Una vez que quieres comunicar una idea, lo que haces es prototiparla, construir algo tangible o visible que te permita comunicarla con la gente. Lo que es interesante es que hacemos entonces prototipos de futuros, es decir, ficciones de diseño que nos permiten convencer a la gente de que ese futuro es posible o incluso preferible. Les voy a contar rápido algunas de las cosas que hemos estado haciendo recientemente. Por ejemplo, el año pasado trabajamos con un grupo Bimbo y les ayudamos a imaginar cómo podrían ser sus consumidores del futuro. ¿Qué pasaría en un escenario en donde la gente está todo el tiempo en movimiento en la ciudad, o donde la gente es capaz de producir sus propios alimentos, o donde el alimento como tal deja de ser solamente una cuestión, digamos, de nutrición y se convierte en una herramienta para lograr ciertas cosas que queremos lograr? A principios de este año, tuvimos la suerte de estar en Buenos Aires, Argentina, con Telecom, que es una de las telefónicas o de las empresas de telecomunicaciones más grandes del país, y les ayudamos a tratar de responder o a comenzar a responder esta pregunta. ¿Cómo puede Telecom, o para el caso cualquier organización, transformarse hacia el futuro a la vez que afronta exitosamente los retos de hoy? Porque todas las organizaciones están constantemente preocupadas por los retos que existen en el presente, a la vez de que necesitan empezar a planear para el futuro. Entonces, los hicimos pasar por un proceso en el cual primero los expusimos a distintas tendencias o cuestiones emergentes que están siendo importantes para el ámbito de las telecomunicaciones. ¿Qué pasa con Big Data? ¿Qué pasa con blockchain y Bitcoin?
¿Qué pasa con este discurso, esta discusión en torno a la neutralidad de la red o la inteligencia artificial o, por ejemplo, sharing economy, la economía basada en compartir recursos? A partir de este proceso de familiarizarnos con esas tendencias, nos ayudamos a imaginar, a encontrar estas incertidumbres críticas que mencionaba hace rato. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el contexto en el que va a actuar Telecom en los próximos años? ¿Va a ser un escenario de cada vez mayor regulación o cada vez mayor liberalización de los mercados? Y también, ¿cómo debería configurarse o actuar Telecom? ¿Como una telco tradicional o tal vez como lo que se llama ahora una OTT, que principalmente se dedica a entregar servicios de valor por encima, digamos, de los fierros que normalmente son la propuesta de valor principal de una telco? Después de encontrar esas incertidumbres, nos llevamos por este proceso de tratar de imaginar y tangibilizar cómo podría ser Telecom en cada uno de esos escenarios, lo cual fue un proceso súper interesante porque logró que los miembros cercanos de la organización que estaban involucrados en este proceso realmente ventilaran algunas de las dudas y se pusieran a pensar que si querían llegar a ese escenario, entonces tenían que empezar a cambiar la manera en la que estaban trabajando desde ya. Más recientemente, hemos tenido la suerte de trabajar con Coca-Cola para tratarlos de ayudar a responder esta pregunta. ¿Cuál es el rol que debería de jugar Coca-Cola en el ámbito de la música? Cuando llegó Coca-Cola y nos invitó a participar en este reto, nosotros dijimos, excelente. Y hasta se nos ocurrió pensar que necesitábamos, como dijimos en algún momento, reverse design the shit out of this challenge. Es decir, usar la perspectiva y el diseño de futuros para ayudarle a Coca-Cola a responder la pregunta sobre el presente, sobre hoy. Entonces pasamos por un proceso de, por un lado, investigación de campo, muy similar a lo que ya les contó Alberto, en donde hicimos investigación y simulaciones etnográficas con un grupo de jóvenes para entender su relación con la música, todas las prácticas relacionadas, culturales, tecnológicas que existen en torno de la música. Hicimos también un proceso de horizon scanning, de escanear a través de la investigación secundaria para tratar de entender cuáles son las principales tendencias y cuestiones emergentes en el ámbito de la música. Trabajamos muy de cerca con el equipo de Coca-Cola para tratar de encontrar esas incertidumbres críticas. Y usamos esa matriz de escenarios para entonces diseñar un proceso de ideación en el que invitamos a un conjunto de personas dentro de la organización, pero también a partners, para trabajar a través de distintos escenarios y tratar de encontrar cuáles podrían ser las acciones que debería realizar Coca-Cola en esos ámbitos. Para poder hacerlo, diseñamos un juego de ideación súper interesante en el que hicimos que cada uno de los partners fuera, de alguna manera, circulando por cada uno de esos escenarios. Y a través de un juego de cartas nos llevamos a pensar ideas que combinan esos escenarios con un conjunto de trends, insights, y entonces así producir una gran cantidad de ideas. Salieron cientos de ideas, 32 ideas finales, 8 ideas que llegamos a prototipar y un conjunto de ideas ganadoras. Además, trabajamos también con esos participantes para tangibilizar esas ideas a través de lo que llamamos Quick Design Fictions, es decir, prototipos rápidos que nos permitieron tangibilizar esas ideas y en el proceso ayudar a todos esos participantes a suspender su incredulidad con respecto a esas ideas, es decir, a aceptar que Coca-Cola o cualquier otra compañía podría hacer ese tipo de cosas en esos ámbitos de la música. Otra de las cosas que nos ha interesado hacer en los últimos meses en relación a este tema de futuros prospectivos, de ser foresightful, ha sido hacer algo de investigación, digamos, original para un común mismo y abrirla, compartirla con nuestros amigos, partners y clientes para ayudarlos a empezar a entender cómo se da este proceso de trabajo y también encontrar algo de valor en algunos de estos que han sido básicamente reportes. El primero con el que trabajamos o que desarrollamos fue un reporte de tendencias en el ámbito de la salud. Encontramos cosas muy interesantes que van desde, por ejemplo, cambios en la composición familiar alrededor del mundo. Por ejemplo, aquí en México, el Instituto de Investigaciones Sociales ya indica que una gran mayoría de las familias en México son familias que no caerían dentro de la configuración de la familia climático, está afectando ya la industria de seguros, o como por ejemplo
Ahora, algo que nos resulta tan normal como dormir se está convirtiendo en una especie de lujo en el cual todas las divisiones de clase están reflejadas. O finalmente, algunas de las posibilidades más radicales que están surgiendo en el mundo hoy en día, y son cosas como esta tecnología de CRISPR-Cas9, a través de la cual los científicos están siendo capaces de editar a los organismos de la misma manera que editarían un documento. Básicamente como un find and replace, como de un editor de texto, pero aplicado al código genético. Y después de producir ese reporte, quisimos imaginar qué productos y servicios podrían existir si esas tendencias continuaran. Hace algunas semanas, Bernardo Torres, su fundador, estuvo en la sede del ISDI en Madrid para conducir un taller a través del cual los participantes imaginan las tendencias de nuestro reporte. Para el siguiente, quisimos ser más ambiciosos aún en términos del alcance y del tema. Por algo del trabajo que veníamos haciendo recientemente con organizaciones, nos dimos cuenta que el tema del trabajo estaba convirtiéndose cada vez en algo más importante. Y nos imaginamos cómo va a ser el mundo del trabajo en los próximos años. Quisimos investigarlo y lanzamos hace algunas semanas el reporte LinkedIn de futuros del trabajo hacia 2030. Fue un proceso súper interesante a través del cual hicimos también un proceso de escaneo del horizonte para detectar cuestiones emergentes y tendencias. Analizamos esas tendencias para detectar nuestras incertidumbres y poder plantear así múltiples escenarios. Hicimos un taller súper interesante hacia dentro de Uncommon, en el cual desarrollamos historias, narrativas, que podían suceder en cada uno de esos escenarios. Y finalmente estamos por convocar a un taller de ideación y prototipado, donde con nuestros amigos de diseño especulativo que podrían existir en cada uno de esos escenarios. Algunas de las tendencias y cuestiones emergentes que detectamos fueron cosas como, por ejemplo, el tema de la neurodiversidad. Cómo cada vez más empresas están buscando colaboradores del espectro autista o con déficit de atención, porque se está entendiendo cada vez más sino en realidad son especializaciones que la naturaleza ha creado y que ha dotado a estas personas de capacidades súper interesantes en ciertos ámbitos laborales. O, por ejemplo, este gran movimiento cada vez más popular de los nómadas digitales que viajan por todo el mundo con la posibilidad de trabajar remotamente desde cualquier lugar de donde estén. O, por ejemplo, el uso que le permiten a la gente incrementar sus capacidades de memoria y de atención para llegar a este como peak performance que muchos de ellos buscan en sus trabajos. Compañías autónomas descentralizadas que usan esta infraestructura cada vez más importante que se conoce como blockchain para básicamente eliminar la necesidad de una compañía o de managers y que a través de estas redes se organizan entre ellos para colaborar y producir cosas que en otro momento hubiera requerido la creación de la compañía. Desde luego, el tema más importante, creciente mecanización y, como se llama ahora, cognificación de los procesos productivos, y esa fue la que nos llevó a imaginar nuestras principales incertidumbres o incógnitas. ¿Será que la automatización va a simplemente desplazarnos a todos, a cada vez más personas? ¿O si ciertas políticas llegaran a ponerse en pie, podrían incluso liberarnos para que cada vez más personas puedan dedicarse a generar el valor que realmente desean? Y por otro lado, nos pusimos a pensar mucho acerca del crecimiento de la economía. Por un lado, se promete que esta nueva ola de automatización va a impulsar una nueva etapa de crecimiento, pero también hay dudas importantes acerca de si nuestro sistema capitalista global está todavía en la capacidad de seguir creciendo. Usamos esas para imaginar 4 escenarios. Un escenario que llamamos 1% para referirnos a la posibilidad de que esta nueva ola de crecimiento, gracias a la automatización, reportara ganancias solamente para el 1%. Un escenario que llamamos 10X para referirnos a esta cultura de moonshot, esta cultura de crecimiento exponencial que es tan popular en Silicon Valley. Un escenario 1X para nosotros es, de alguna manera, el escenario más pesimista, porque es un escenario en donde hay una alta tasa de desempleo
y también un crecimiento limitado, es decir, donde no hay ni siquiera riqueza subiendo a esta élite, digamos, global. Y finalmente un escenario del 99%, que llamamos 99% como complemento a este escenario del 1%, en donde nos imaginamos que el sistema diera un cambio admisible y que permitiera a cada vez más personas dedicarse a explorar, digamos, como sus vocaciones ideales. Para cada uno de esos escenarios hicimos un trabajo de crear historias. Y nos imaginamos, por ejemplo, qué pasaría si hubiera en un escenario de 1% un programa de talentos para gente desempleada, en donde esta élite del 1% quedaran como mecenas para ayudarlos a sobrevivir. O un escenario muy pesimista en donde en el que llamamos 1X, hubiera una gran cantidad de gente deambulando por las ciudades y por el campo, buscando empleo y que llamábamos los trotadores. En el escenario de SX, una historia en donde en una ciudad todas las personas y todos los habitantes tuvieran la necesidad de innovar y estuvieran en una especie como de sistema gamificado en donde, donde su sueldo o su apoyo, su Universal Basic Income, estuviera relacionado con su capacidad de innovar y generar ideas. Y finalmente, nos imaginamos una ciudad donde los empleados son de alguna manera liberados de sus necesidades y son capaces de convertir el ocio en un arte. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de empezar a imaginar, usar esa matriz de escenarios como una guía para imaginar cómo podría ser un common en el 2030. ¿Cuáles son las posibles direcciones que podría seguir una agencia de diseño estratégico como nosotros en cada uno de esos escenarios? Es decir, ¿podría un common ser una agencia de diseño de experiencias exclusivas para el 1%? ¿O podría incluso convertirse en una Distributed Autonomous Organization procesando diseño estratégico para una multiplicidad de startups? ¿Qué pasaría si nos convirtiéramos en una empresa moribunda por la falta de oportunidades en un mundo este que llamamos 1X? ¿O qué pasaría si nos convirtiéramos en una empresa social de diseño para la transición en un mundo democrático e incluyente para el 99%? Todas estas son cosas que nos interesa imaginar todo el tiempo, pero tampoco crean que estamos todo el tiempo pensando en el futuro. Nos gusta mucho esta cita de un libro que se llama Reinventing Organizations, en el que habla de una organización que se compara con los granjeros. Y dice, nosotros somos como los granjeros. Tratamos de ver 20 años hacia adelante y planear para el día siguiente. Es decir, la capacidad de ser foresightful, de pensar hacia el futuro, no está peleada con la agilidad y con la capacidad de responder a los retos que se te presentan cada día. Y ese es justamente el tema que les va a presentar Bernardo en un momento. Pero antes tenemos espacio para algunas preguntas. A ver, la primera pregunta dice, ¿no es peligroso adaptar la estrategia de mi empresa a un futuro sobre el cual estoy muy inseguro si va a pasar o no? Es que eso es justamente lo que llamamos planeación por escenarios, ¿no? O lo que se llama en la industria planeación por escenarios. Es decir, cuando eres capaz de pensar o imaginar que el futuro es múltiple, es decir, que el futuro puede seguir distintas direcciones, entonces tu apuesta estratégica como organización no se va solamente hacia uno de sus lados, sino que tienes un plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, hasta donde quieras. Es decir, eliges cuál es el escenario que es tanto probable como preferible, lo que en algún ámbito se llama futurible, y además es relativamente probable. Y diriges tus esfuerzos hacia allá, porque una cosa importante es que las organizaciones son también un actor que puede determinar que la historia siga ese camino. Sin embargo, no por eso te vuelves ciego a las otras cosas. Entonces, necesitas estar todo el tiempo al pendiente de cómo van evolucionando las cosas y ser capaz de decidir en todo momento si es necesario ya cambiar al plan B, es decir, empezar a ajustar tu estrategia y tus acciones hacia otro de los escenarios que habías considerado. Entonces, no se trata de apostar solamente a un futuro, sino se trata de diseñar estrategias múltiples de acuerdo a distintos futuros y saber cómo activar cada una de ellas de acuerdo a cómo va ocurriendo. Ok, otra pregunta. ¿Qué tan abiertas están las empresas a trabajar con un tema tan intangible? Pues es que justamente diría que no es intangible, ¿no? La manera en la que nosotros trabajamos lo convierte en tangible. Creo que las organizaciones
términos que se vuelven cada vez más comunes en el ámbito de las empresas. O sea, ya las empresas están acostumbradas a decir, a que lleguen los consultores, a que llegue la gente a decirle que trabajan en un escenario VUCA. Entonces, la sensibilidad ya existe. Lo que tenemos que hacer es convencerlos, más bien, de que existe un mindset y un approach para poder lidiar con esa incertidumbre. O sea, la incertidumbre ya la sienten. Entonces, justamente lo que nosotros les damos es la posibilidad de abordar esa incertidumbre de una manera disciplinada y además justamente a través de un proceso tangible, ¿no? Donde todo el tiempo se convierte en un proceso de investigación, de análisis, de ideación y de prototipado, similar al que conocen por otros tipos de retos, que les ayuda a entender que pensar el futuro es, de alguna manera, una variante, o puede ser una variante de la manera en la que abordan los retos del presente. Y cada vez más hay empresas que están dando el salto, ¿no? ¿Hay alguna más? ¿Para quién es más importante planear? Sigue llegando. ¿Para quién es más importante planear el futuro? ¿Aquellos punta de lanza del mundo capitalista o los países en vías de desarrollo? Digamos que este es un punto en donde el pensar el futuro, como casi cualquier cosa en el diseño, se vuelve un tema también, al menos parcialmente político, ¿no? Desde luego que es importante para ambos, ¿no? El futuro es como este juego en el que cada uno tiene que jugar sus movimientos y sus piezas. Para ambos es importante pensar el futuro. Nosotros, pues, digamos, como decía Alberto hace rato, hemos tratado de buscar oportunidades para convertir el trabajo que realizamos para las organizaciones en un vehículo para tratar de tener un impacto positivo en el mundo, ¿no? Esto es un ideal, es algo a lo que nos acercamos cada vez más, de tal manera que de repente tratamos de usar el trabajo que hacemos para empresas como las que mencioné hace un momento, que podrían considerarse puntas de lanza en el mundo capitalista, pero creemos que es posible usar el trabajo que hacemos para esas empresas como una manera también de mejorar la vida de las personas en países emergentes como México. Y creo que además también cada vez más las propias empresas están sensibilizando también hacia eso. De tal manera que lo que tal vez antes se consideraba como una carambola de 3 bandas muy difícil de lograr, cada vez más se convierte en un movimiento más sencillo en el cual puedes satisfacer, digamos, ambas opciones, ¿no? No sé si hay una más. Pregunta también por aquí, entonces, ¿podemos decir que es posible predecir el futuro si tienes la capacidad de desarrollarlo o crearlo? Pues, en realidad, repetiría lo que ya mencioné antes, ¿no? No se puede, se deja decir, bueno, si nosotros participamos en el diseño, la creación del futuro, entonces podríamos decir que estamos desarrollando el futuro, creando el futuro. Y en realidad, la manera en la que la perspectiva se trata de explicar eso, y que me gusta mucho, que es un poquito abstracto, es que no se puede predecir el futuro, sino lo que tienes la capacidad es de incrementar la probabilidad de lo preferible. Es decir, tienes la capacidad de hacer que el futuro que más te gusta sea más probable. Eso es algo que ni es predecir, ni es tener completo control del futuro, pero que tampoco te deja en una posición así como de impotencia. En realidad todo lo contrario, porque además, mientras más individuos, organizaciones tengan la capacidad o la intención de participar en el diseño del futuro, pues entonces cada vez más iremos como incrementando nuestra capacidad de diseñar.